Hay un nombre que el siglo XX no ha podido enterrar del todo, un nombre que provoca incomodidad, fascinación y terror en la misma respiración. El historiador Ian Kershaw dedicó 30 años de su vida a estudiar a este hombre, produciendo la biografía más exhaustiva jamás escrita sobre él. 2 volúmenes, más de 2000 páginas, basados en una cantidad de fuentes primarias que ningún biógrafo anterior había reunido. Y aún así, Kershaw admitió que hay cosas que simplemente no se pueden saber. Hay agujeros en el registro histórico que no son accidentales. Algunos documentos desaparecieron, otros fueron destruidos deliberadamente. Y hay aspectos de la mente y el cuerpo de Hitler que la medicina, la psiquiatría y la genética moderna han rodeado sin lograr penetrar del todo. El 7 de junio de 1837, en una pequeña granja del pueblo de Strones, en la región de Waldviertel al noroeste de Viena, una mujer soltera de 42 años llamada Maria Anna Schicklgruber dio a luz a un niño ilegítimo. El espacio para el nombre del padre en el certificado de bautismo quedó en blanco. El sacerdote escribió una sola palabra: ilegítimo. Ese niño se llamó Alois Schicklgruber. Fue el padre de Adolf Hitler, y la identidad de su padre biológico nunca ha sido establecida con certeza. Durante décadas, esa casilla vacía en el registro parroquial de Dollersheim fue uno de los secretos más incómodos del Tercer Reich. Hitler nunca supo con certeza quién era su abuelo biológico. Tampoco lo supo su padre. Y los historiadores que han rastreado el asunto durante 80 años tampoco han llegado a una conclusión definitiva, aunque han descartado varios candidatos con suficiente evidencia. Hay 3 candidatos principales que la historiografía ha examinado. El primero es Johann Georg Hitler, un granjero errante de la región de Waldviertel que se casó con Maria Anna Schicklgruber en 1842, 5 años después del nacimiento de Alois, sin haber reconocido jamás en vida al niño. Murió en 1857 sin haber firmado ningún documento de paternidad. El segundo candidato es Johann Nepomuk Hitler, hermano menor de Georg y, por tanto, cuñado de Maria Anna, quien en los años siguientes tomó a Alois bajo su protección y le dejó una parte significativa de sus ahorros en herencia. El tercero es un hombre llamado Leopold Frankenberger, supuestamente judío, residente en Graz, cuya existencia como candidato fue propuesta por el propio Hans Frank, el gobernador general nazi de Polonia, durante los juicios de Nuremberg en 1945. Esta tercera hipótesis fue la que más repercusión pública tuvo durante décadas, pero los historiadores modernos la han desmantelado sistemáticamente. Los judíos habían sido expulsados de Estiria, la región donde está Graz, en el siglo XV y no se les permitió regresar hasta la década de 1860, varias décadas después del nacimiento de Alois en 1837. La búsqueda documental de un Frankenberger en los archivos de Graz del período correspondiente no ha producido ningún resultado. La conclusión del historiador Ian Kershaw es directa. La historia de Frankenberger es una invención, probablemente construida por Frank para su propio beneficio político en el momento en que intentaba negociar su situación en Nuremberg. Pero la pregunta sobre el verdadero padre biológico de Alois sigue abierta. Lo que sí ocurrió, y esto está documentado, es que en 1876, cuando Alois ya tenía 39 años y era un funcionario de aduanas establecido, se presentó ante un párroco en Dollersheim con 3 testigos y declaró bajo juramento que su padre había sido el difunto Johann Georg Hitler. Los 3 testigos firmaron una declaración jurada. El sacerdote, de forma irregular desde el punto de vista canónico, modificó el acta de nacimiento de un hombre que llevaba casi 40 años con otro apellido, y de esa manera Alois Schicklgruber se convirtió legalmente en Alois Hitler. El problema jurídico e histórico es evidente. Johann Georg Hitler llevaba 20 años muerto y nunca había firmado ningún reconocimiento de paternidad en vida. ¿Por qué Johann Nepomuk Hitler presionó para ese cambio precisamente en 1876? El historiador Werner Maser encontró documentación de que en ese mismo año el administrador de la finca de la madre de Alois le transfirió 230 florines.
Algunos investigadores sugieren que la maniobra fue una combinación de herencia pendiente y necesidad familiar. Otros proponen que el verdadero padre biológico de Alois era el propio Nepomuk, quien había cuidado al niño durante años mientras Georg vagaba, y que la declaración de 1876 fue una forma de legalizar el apellido sin revelar la verdad completa. La ortografía misma del apellido es un misterio menor pero sintomático. El apellido que Alois adoptó legalmente fue Hitler, no Hitler, que era el apellido del padrastro declarado. Nadie sabe quién tomó esa decisión ni por qué. Los documentos oficiales del gobierno en Mistelbach en 1877 formalizaron el cambio con esa grafía. Otras variantes existentes en la región incluían Hutler, Heitler e Hitler. El nombre final fue, en cierta medida, aleatorio. Lo que esto significa, en términos históricos, es que Adolf Hitler pasó su vida consciente de que la identidad de su abuelo era un misterio. Cuando Hans Frank investigó el asunto por orden del propio Hitler, que en 1930 había recibido una carta de un pariente insinuando la posible ascendencia judía y temía ser chantajeado. El abogado nazi no pudo cerrar el caso. La cláusula que Hitler insertó en las leyes de Nuremberg de 1935, prohibiendo a los judíos contratar sirvientas alemanas menores de 45 años, ha sido interpretada por varios historiadores como un intento de asegurar que el escándalo familiar de María Anna Schicklgruber, quien concibió a Alois mientras trabajaba como sirvienta y tenía 41 años, no pudiera repetirse con otros judíos. El análisis de ADN de 2025 realizado por la genetista Turi King para el documental Hitler's DNA, Blueprint of a Dictator, emitido por Channel 4, identificó en restos de sangre atribuidos a Hitler una mutación en el gen PR o K2, asociada al síndrome de Kallmann. Pero sobre la identidad del abuelo, el ADN no pudo pronunciarse. No existe material genético de los candidatos con el que comparar. La casilla del acta de bautismo de Alois Schicklgruber, metafóricamente hablando, sigue en blanco 80 años después del final del Tercer Reich. El propio Adolf Hitler intentó explicarlo. En Mein Kampf, publicado en 2 partes en 1925 y 1926, el primero dictado a Rudolf Hess mientras cumplían condena en la prisión de Landsberg por el fallido putsch de la cervecería de noviembre de 1923, describió su conversión al antisemitismo como el resultado de una revelación lenta y dolorosa durante sus años en Viena, entre 1908 y 1913. Afirmó que llegó a esa ciudad sin prejuicios significativos y que fue el contacto con la realidad de la capital imperial lo que abrió sus ojos a la amenaza judía. Pero la mayoría de los historiadores, incluido Ian Kershaw, han concluido que esa narrativa fue construida retrospectivamente, con propósitos políticos claros. Lo que hace al misterio genuinamente perturbador es la evidencia contraria a la narrativa oficial. Mientras Hitler supuestamente desarrollaba su odio a los judíos en Viena, uno de sus clientes más leales y consistentes era un comerciante judío llamado Samuel Morgenstern, quien compraba sus acuarelas de los edificios vieneses y se las revendía a abogados y empresarios, la mayoría también judíos. Y el médico que trató a su madre Clara Polzl durante su agonía por cáncer de mama en 1907, el doctor Edward Bloch, era judío. Bloch le administró yodoformo, un antiséptico de aplicación dolorosa y olor penetrante, el único disponible en esa fase avanzada de la enfermedad, durante semanas. Hitler le profesó gratitud de por vida. Cuando los nazis ocuparon Austria en marzo de 1938, el Führer personalmente se aseguró de que Bloch y su esposa quedaran exentos de las leyes antisemitas y pudieran emigrar sin represalias, beneficio que en 1940 les permitió llegar a Estados Unidos. Eso contrasta violentamente con el cuadro que el propio Hitler construyó de sus años vieneses. Su amigo de juventud, August Kubisek, quien compartió habitación con él durante un tiempo en Viena y dejó sus memorias décadas después, escribió que ya entonces el odio de Hitler contra los judíos era virulento y totalmente formado. Pero Kubisek también describe cómo Hitler frecuentaba cafés y círculos culturales donde la mitad de los presentes eran judíos, sin que aparentemente hubiera tensión. La enciclopedia del Museo del Holocausto de Washington
concluye que las evidencias materiales de la vida de Hitler en Viena no confirman un antisemitismo activo durante esos años. Las pruebas de que adoptó una ideología antisemita integral apuntan a un período posterior a 1918. La hipótesis, más aceptada hoy, sitúa el endurecimiento definitivo no en Viena, sino en el momento de la derrota alemana. El 9 de noviembre de 1918, mientras Hitler se recuperaba en el hospital militar de Pasewalk, ciego por el gas mostaza, escuchó la noticia de la abdicación del Kaiser y la rendición. En sus propias palabras en Mein Kampf, sus ojos volvieron a oscurecerse. Abrazó entonces con fanatismo la Dolchstoßlegende, la leyenda de la puñalada por la espalda. Alemania no había perdido en el campo de batalla, sino que había sido traicionada desde dentro por judíos y marxistas. Esa narrativa, que no tenía base factual pero tenía una potencia emocional enorme para los millones de alemanes que no podían procesar la derrota, fue el andamiaje ideológico sobre el que Hitler construyó toda su carrera política posterior. Dos políticos austríacos influyeron de forma documentada en su pensamiento. El primero fue Georg Ritter von Schönerer, un nacionalista alemán que sostenía que las regiones de habla alemana de Austria-Hungría debían unirse al Imperio alemán y que los judíos no podían ser ciudadanos alemanes plenos. El segundo fue Karl Lueger, alcalde de Viena entre 1897 y su muerte en 1910, que practicaba un antisemitismo populista y pragmático. Llegó a decir: «Quien es judío lo decido yo», capaz de movilizar a las clases medias y bajas vienesas con retórica antijudía mientras mantenía relaciones personales con judíos cuando le convenía. Hitler, en Mein Kampf, llamó a Lueger el más grande alcalde alemán de todos los tiempos, e hizo de su estilo el modelo para su propia carrera política posterior. Pero el verdadero disparador del antisemitismo como proyecto político total, el momento en que pasó de ser un conjunto difuso de prejuicios a convertirse en el eje de toda su visión del mundo, sigue siendo, desde el punto de vista de la historiografía, imposible de fechar con precisión. La casa de Ana Frank en Ámsterdam lo formula de manera directa en su documentación pública. El origen del odio contra los judíos de Hitler es desconocido. Esa frase, producida por la institución más dedicada en el mundo al estudio del Holocausto, es en sí misma un misterio histórico de primera magnitud. El archivo médico de Hitler, correspondiente a su hospitalización en Pasewalk entre octubre y noviembre de 1918, que podría revelar qué pasó en su mente durante esas semanas cruciales, fue declarado perdido a finales de los años 20 y nunca ha reaparecido. Su desaparición específica, en el periodo en que Hitler ascendía al poder y tenía razones para no querer que nadie supiera cómo fue tratado psiquiátricamente, es una circunstancia que los historiadores señalan sin poder probar nada. El 14 de octubre de 1918, el cabo Adolf Hitler, mensajero del 16º Regimiento de Infantería de Baviera, fue alcanzado junto a varios compañeros por una nube de gas mostaza en la zona de Wervik, en Bélgica, durante una batalla defensiva en el frente de Flandes. Ciego, regresó arrastrándose al campamento alemán junto a sus compañeros, también sin visión. Los otros soldados afectados fueron enviados a hospitales militares cercanos para tratamiento oftalmológico convencional. A Hitler lo trasladaron casi 800 kilómetros hasta el hospital de reserva militar de Pasewalk, en Pomerania, porque los médicos que lo examinaron inicialmente concluyeron que su ceguera era parcial o totalmente psicosomática. El diagnóstico fue histeria psicopática. En el lenguaje médico de la época, eso significaba que Hitler sufría lo que hoy llamaríamos un trastorno de conversión. Síntomas físicos reales, ceguera funcional en este caso, producidos por un mecanismo psicológico, sin daño orgánico identificable en los ojos. La revista de investigación European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience ha publicado fragmentos de la historia clínica del paciente correspondiente que confirman ese diagnóstico y ubican la internación el 14 de octubre de 1918. En Pasewalk, Hitler fue atendido por el neuropsiquiatra Edmund Forster, especializado precisamente en los llamados desórdenes histéricos de guerra.
Forster era conocido por su teoría de que los soldados con histeria de guerra eran en realidad cobardes que fingían o amplificaban síntomas para escapar del frente, y los trataba con lo que él llamaba amor duro: confrontación directa, técnicas de sugestión y, en algunos casos, hipnosis. El 9 de noviembre de 1918, mientras Hitler estaba en cama en Pacewalk, las noticias de la abdicación del Kaiser y el armisticio llegaron al hospital. Según su relato en Mein Kampf, al escuchar la noticia, sus ojos volvieron a oscurecerse de nuevo, sufrió una recaída. Pero el 19 de noviembre de 1918, 36 días después de su ingreso, fue dado de alta completamente curado. La pregunta que los historiadores llevan décadas formulando es: ¿qué hizo exactamente Forster con Hitler durante esas semanas para producir tanto la primera curación como la segunda? El psicohistoriador Rudolf Binion publicó en la revista History of Childhood Quarterly una hipótesis que ha tenido amplia resonancia. Forster, empleando técnicas de hipnosis sugestiva, pudo haber inducido deliberadamente en Hitler una misión mesiánica. La idea de que tenía un destino especial, de que Alemania lo necesitaba, de que era una figura providencial, como mecanismo terapéutico para devolverle la visión. En sus propias palabras, el método de Forster era crear en el paciente una misión más grande que sus síntomas. Para un hombre como Hitler, fracasado como artista, sin familia, sin empleo, sin perspectivas, esa misión podría haber sido clínicamente eficaz y políticamente catastrófica. El escritor médico Ernst Weiss recibió información confidencial sobre el caso directamente de Forster en París en 1933, poco después de que Hitler llegara al poder, y la usó como base para una novela titulada Der Augenzeuge, el testigo ocular, publicada póstumamente en 1963. La novela reconstruye de forma ficticia el tratamiento de un cabo austríaco en Pacewalk con técnicas hipnóticas que le inducen creencias mesiánicas. Edmund Forster murió en septiembre de 1933, 8 meses después de que Hitler asumiera la Cancillería, en circunstancias que varias fuentes describen como suicidio, pero que no fueron investigadas. Ernst Weiss también se suicidó en 1940 en París, cuando las tropas alemanas ocuparon la ciudad. La Gestapo asesinó a varias personas más que habían tenido acceso al expediente médico de Hitler en Pacewalk. La investigación publicada en revista Pesquisa FEIPESP por académicos brasileños añade otro ángulo. Los compañeros de Hitler que sufrieron el mismo ataque de gas en Wervik fueron tratados en hospitales convencionales y recuperaron la vista en días. Solo Hitler fue enviado a Pacewalk y solo Hitler sufrió la misteriosa recaída al recibir la noticia del armisticio. Lo que esto sugiere, sin que pueda demostrarse, es que la ceguera de Hitler tenía un componente psicológico dominante desde el principio y que el tratamiento de Forster, sea cual fuera exactamente, produjo efectos que van mucho más allá del caso clínico. Que la ceguera fuera completamente psicosomática, parcialmente orgánica, que la curación incluyera hipnosis con contenido mesiánico o que todo fuera una combinación de recuperación natural y sugestión casual es algo que la ciencia médica no puede determinar, porque el expediente de Pacewalk no existe. Y ahí está el verdadero misterio, no en lo que ocurrió, sino en el hecho de que alguien se aseguró de que nunca pudiéramos saberlo. En el otoño de 1907, un joven de 18 años con las manos sucias de acuarela se presentó al examen de admisión de la Academia de Bellas Artes de Viena convencido, según sus propias palabras años después, de que su entrada era un trámite. El joven era Adolf Hitler, y el comité de admisión determinó que sus dibujos tenían insuficiencia en la representación de cabezas y que el conjunto de la prueba era mediocre. Fue rechazado. Regresó en otoño de 1908 con técnica más trabajada. Fue rechazado de nuevo, esta vez con una nota en el informe evaluatorio que decía «muestra de dibujo insuficiente» y advertía que los dibujos de cabezas son escasos y el resto de la prueba fue mediocre. Se le prohibió presentarse otra vez. El director del centro le sugirió que intentara la carrera de arquitectura porque sus representaciones de edificios mostraban cierta precisión técnica, pero sin el expediente académico requerido. Hitler había abandonado la escuela con 16 años aprobando únicamente la asignatura de dibujo. Esa puerta también estaba cerrada.
En los 5 años siguientes, entre 1908 y 1913, Hitler vagó por Viena en una situación de semi-indigencia creciente. Durmió en albergues para hombres sin hogar en el barrio de Meidling. Comió en comedores de caridad. Vendió acuarelas de edificios vieneses a enmarcadores y turistas, a veces a través de Reinhold Hanisch, un hombre que se convirtió brevemente en su agente informal y con quien luego tuvo una disputa legal. Produjo más de 1000 obras en ese periodo, según los cálculos más aceptados. La mayoría representaban edificios y paisajes con una notable ausencia de figuras humanas. La Academia había señalado exactamente eso. Los dibujos de cabezas son escasos. Hitler era incapaz de representar personas con convicción. El principal comprador de sus acuarelas fue Samuel Morgenstern, un comerciante judío que le pagaba precios justos y le conectaba con una red de clientes. La mayoría de esos clientes también eran judíos, abogados, médicos, comerciantes del centro de Viena que decoraban sus estudios con escenas de la ciudad. Mientras construía en su cabeza una narrativa de opresión judía, el joven Hitler subsistía económicamente gracias a compradores judíos. Esa paradoja biográfica, que figura en los propios archivos de la Academia, en los registros de Morgenstern y en las memorias de Hanisch, no ha sido explicada satisfactoriamente por ningún análisis psicológico. Las pinturas de Hitler han sido vendidas en subastas internacionales desde los años 90 por decenas de miles de euros cada una. En abril de 2009, una serie de acuarelas fue subastada por la casa Auction Team Breaker en Colonia por precios que oscilaron entre 10.000 y 45.000 euros por obra. Otras piezas están en poder del gobierno de Estados Unidos, confiscadas tras la guerra. La valoración artística de su trabajo ha sido consistentemente la misma: corrección técnica en la representación arquitectónica, ausencia total de vida interior, frío e impersonal. Un crítico de arte alemán resumió que en las pinturas de Hitler los edificios están perfectos, pero las calles están vacías. Nadie vive en el mundo que pintaba. Detrás de uno de sus cuadros, descubierto durante una investigación de archivo, aparecieron varios dibujos firmados con las iniciales AH, que representaban personajes de Walt Disney, varios enanitos y Pinocho. Ese hallazgo, hecho público a principios de los años 2000, sigue siendo fuente de análisis sobre su psicología. El hombre que intentaría destruir la civilización europea garabateaba personajes de cuentos en el reverso de sus pinturas. Pero el misterio central no es artístico, sino histórico contrafáctico. ¿Cuánto de lo que ocurrió después tiene relación directa con ese rechazo? La Academia de Bellas Artes de Viena tenía en su tribunal de admisión de 1907 y 1908 a varios profesores de origen judío. Hitler creyó, y afirmó repetidamente, que fueron ellos quienes lo rechazaron por razones de origen más que de talento. Esa convicción, aunque históricamente no demostrable, formó parte del andamiaje emocional de su antisemitismo posterior. Cuando llegó al poder en 1933, ordenó a las SS asesinar a varios miembros del tribunal que lo había rechazado décadas antes, según relatos recogidos en los testimonios de supervivientes y en la obra del historiador John Toland. Esas ejecuciones nunca fueron documentadas de forma oficial. La pregunta que nadie puede responder es si la historia de la primera mitad del siglo XX habría sido diferente si un comité de profesores vieneses hubiera visto algo distinto en esas acuarelas de edificios. Hay algo perturbador en pensar que el destino de decenas de millones de personas pudo depender en parte de la opinión de un grupo de evaluadores sobre el trazo de un joven austríaco. Para abril de 1945, Adolf Hitler tomaba 28 píldoras diarias, además de las inyecciones. El doctor Theodor Morell, nacido en 1886 en Treis-Münzenberg, en Hesse, era médico de cabecera de la alta sociedad berlinesa cuando fue presentado a Hitler en 1936 a través del fotógrafo oficial del partido, Heinrich Hoffmann. El Führer sufría entonces de eczemas cutáneos severos y problemas gastrointestinales crónicos. Morell le prescribió Mutaflor, un preparado de bacterias intestinales que alivió los síntomas en semanas. La lealtad de Hitler a ese médico, desde ese momento y hasta el 22 de abril de 1945, fue absoluta e inquebrantable, incluso cuando los generales de su Estado Mayor insinuaban, jamás con la claridad suficiente, que el médico podría estar envenenándolo lentamente.
El diario médico que Morell llevaba de las sustancias administradas a Hitler fue capturado por las fuerzas aliadas y ha sido estudiado por farmacólogos e historiadores durante décadas. La lista es clínicamente extraordinaria. Cocaína en gotas para los ojos, prescrita oficialmente para tratar una irritación ocular, administrada con una regularidad que ningún oftalmólogo consideraría aceptable. Pervitin, la metanfetamina que la Wehrmacht suministraba a sus soldados bajo el nombre comercial de chocolates del tanque para mantenerlos alerta durante operaciones prolongadas. Eucodal, un opiáceo sintético de alta potencia, el oxicodona de la época, químicamente similar a la heroína. Extracto de semen de toro, administrado supuestamente como estimulante hormonal. Estricnina en dosis pequeñas, presentada como tónico. Vitaminas en grandes cantidades. Glucosa intravenosa. Testosterona, estradiol, corticosteroides, barbitúricos y docenas de preparados propietarios de Morell, muchos de cuyos ingredientes exactos nunca fueron identificados porque el médico se negaba a revelarlos. El periodista y escritor Norman Ohler, en su libro El Gran Delirio, Hitler, Drogas y el Tercer Reich, 2016, argumenta que la dependencia de Hitler a esas sustancias, especialmente al Eucodal y al Pervitin, fue determinante en su comportamiento durante los últimos años de la guerra. Sostiene que las decisiones más irracionales del período 1943 a 1945, la negativa a permitir la retirada del Sexto Ejército en Stalingrado, el rechazo de planes de armisticio, la convicción de que ejércitos inexistentes podían salvar Berlín, ocurrieron durante periodos de elevada medicación o en fases de síndrome de abstinencia cuando los bombardeos aliados sobre las fábricas farmacéuticas alemanas interrumpían el suministro. El psiquiatra Leonard L. Heston de la Universidad de Minnesota, en su libro The Medical Casebook of Adolf Hitler, 1980, fue más cuidadoso. Documentó que Hitler consumía anfetaminas en cantidades que pueden producir paranoia y delirios, pero señaló que la relación causal entre la medicación y las decisiones políticas no puede establecerse de forma clínica retroactiva. Lo que sí está documentado y no tiene explicación satisfactoria es la fuente de ciertos medicamentos. Después del atentado del 20 de julio de 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg colocó un maletín explosivo bajo la mesa de conferencias de la guarida del Lobo en Rastenburg, Prusia Oriental, hiriendo a Hitler en ambos brazos, la nariz y los tímpanos. Morell trató al Führer con penicilina tópica. El antibiótico, descubierto por Alexander Fleming en 1928 y producido en masa por los aliados desde 1943, apenas había sido introducido experimentalmente en el frente por el ejército estadounidense. Alemania no la fabricaba en cantidad para uso clínico. Cuando agentes de inteligencia norteamericana interrogaron a Morell después de la guerra sobre dónde había conseguido penicilina, el médico afirmó no conocer el medicamento en absoluto. Sus interlocutores le mostraron los registros de su propio diario. No pudo explicarlo. El periodista Eric Frattini, en su libro El paciente A, 2025, basado en un análisis detallado de los diarios de Morell, afirma que el historial médico de Hitler era el de un hipocondríaco severo sometido a un tratamiento que lo convirtió progresivamente en un adicto funcional. Tomaba pastillas en cantidades industriales, escribe Frattini, y la correlación entre los periodos de mayor medicación y las decisiones estratégicas más desastrosas es estadísticamente sugerente, aunque imposible de probar como causalidad. Varios miembros del círculo íntimo de Hitler, interrogados después de la guerra para el libro The Bunker del historiador James O'Donnell, afirmaron que Morell tenía una cantidad significativa de acciones en una compañía farmacéutica que comercializaba un producto fraudulentamente presentado como penicilina o sulfa. Si eso es cierto, el médico no solo administraba a Hitler sustancias de efectos imprevisibles sin su conocimiento completo, sino que se beneficiaba económicamente del proceso. El destino de los activos de esa compañía farmacéutica después de la guerra nunca fue rastreado de forma exhaustiva. Hay una imagen que los sobrevivientes del búnker de Berlín recordaron durante décadas, muchos de ellos con precisión visual extraordinaria. La mano izquierda de Hitler, temblorosa con el temblor lento y rítmico característico del Parkinson en reposo, que él ocultaba debajo de la mesa durante las conferencias del Estado Mayor.
A veces ponía la mano derecha encima para fijarla. Otras veces se sentaba con el brazo izquierdo pegado al cuerpo, inmóvil por rigidez muscular, no por disciplina. Bernd Freytag von Loringhoven, que asistió a docenas de esas conferencias entre julio de 1944 y finales de abril de 1945 como ayudante de campo del general Heinz Guderian, describió en sus memorias En el búnker con Hitler a un hombre que a los 55 años parecía 30 años mayor, que caminaba encorvado, que arrastraba el pie izquierdo y cuya voz había perdido la potencia que había hipnotizado a millones de alemanes. Ellen Giebels, neuróloga de la Universidad de Colonia, publicó a finales de los años 80 un análisis exhaustivo de las grabaciones de video disponibles de Hitler, comparando la progresión de sus síntomas motores con los patrones clínicos de la enfermedad de Parkinson. Su conclusión, apoyada por un amplio espectro de la comunidad neurológica internacional, fue que Hitler padecía la enfermedad de Parkinson con alta probabilidad. Los síntomas documentados, temblor de reposo unilateral en la mano izquierda, bradicinesia, rigidez muscular, marcha característica, se ajustan al cuadro clínico de la enfermedad con una coherencia que la mayoría de los especialistas ha encontrado convincente. El neurólogo Raghav Gupta, en un artículo publicado en la revista World Neurosurgery, fue más lejos. Si los primeros síntomas motores de Hitler son visibles, como sugieren varios testimonios ya desde 1933, entonces Hitler gobernó la mayor parte del Tercer Reich con una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que progresivamente deterioraba no solo su función motora, sino también sus capacidades cognitivas. El Parkinson, en sus fases avanzadas, se asocia con impulsividad, rigidez mental, incapacidad para modificar decisiones ya tomadas y, en algunos casos, con alucinaciones. La investigación publicada en Dialnet sobre la enfermedad de Parkinson de Hitler y su influencia en la Segunda Guerra Mundial, realizada por un médico e historiador español, plantea que los síntomas visibles ya en 1937 a 1938 pudieron llevar a Hitler a adelantar su calendario de expansión militar por el temor de que su deterioro físico avanzara antes de que pudiera completar sus objetivos. Pero ahí está la complicación metodológica central. El cóctel farmacológico que Morell le administraba durante años podría haber producido síntomas motores similares a los del Parkinson por mecanismos completamente distintos. El Pervitin, metanfetamina, produce a largo plazo deterioro dopaminérgico en los ganglios basales, los mismos circuitos cerebrales afectados en el Parkinson. El Eucodal, opiáceo, puede causar rigidez muscular y bradicinesia. Los barbitúricos alteran el control motor y la retirada brusca de cualquiera de esas sustancias, en los periodos en que los bombardeos aliados de 1944 interrumpían el suministro farmacéutico, produce síndrome de abstinencia con temblores y rigidez características. El médico especialista que participó en el blog Neurofriendly señala un dato específico. El temblor de Hitler era unilateral, solo la mano izquierda, lo que es característico del Parkinson, pero no del síndrome de abstinencia, que afectaría ambas extremidades por igual. Ese detalle anatómico es el argumento más sólido a favor del diagnóstico de Parkinson como condición primaria, aunque no excluye que la medicación de Morell lo exacerbara. El análisis de ADN de 2025 identificó además la mutación en el gen PROK2, asociada al síndrome de Kallmann. Esa mutación puede causar no solo la criptorquidia ya mencionada, sino también déficits dopaminérgicos en el desarrollo, lo que haría al individuo potencialmente más susceptible al Parkinson en la edad adulta. Turi King, la genetista responsable del análisis, fue cuidadosa en señalar los límites de esa inferencia. La genética identifica vulnerabilidades, no destinos. La pregunta que ningún diagnóstico retroactivo puede responder con certeza es cuánto de la catástrofe de los últimos 3 años de la guerra fue producto de la enfermedad neurológica de Hitler, cuánto fue efecto de las drogas de Morell y cuánto fue el resultado de una mente que siempre había funcionado de esa manera y que simplemente ya no podía disimularlo. El 30 de abril de 1945, aproximadamente a las 15:30 horas según los testimonios más consistentes, Adolf Hitler se suicidó en su habitación privada del Führerbunker.
Su ayudante Otto Gunsche y el asistente personal Heinz Linge retiraron los cuerpos de Hitler y Eva Braun al jardín de la Cancillería, siguiendo instrucciones que el propio Hitler había dado horas antes. Los bañaron en gasolina, se calcula que entre 180 y 200 litros, y los quemaron. El jardín, bombardeado constantemente por artillería soviética, estaba cubierto de cráteres. El humo era uno más entre los muchos que cubrían Berlín esa tarde. Hasta ahí, existe un consenso sólido entre los historiadores basado en múltiples testimonios convergentes de personas que estuvieron presentes. El problema comienza con lo que los soviéticos encontraron y lo que hicieron con ello en los días y semanas siguientes. Las primeras unidades del SMERSH, el Servicio de Contrainteligencia del Ejército Rojo, llegaron al jardín de la Cancillería el 5 de mayo de 1945 y comenzaron a excavar los cráteres del jardín. Recuperaron restos calcinados de varios cuerpos. El 11 de mayo de 1945, los odontólogos forenses soviéticos compararon parte de una mandíbula inferior con los registros del dentista Hugo Blaschke y los testimonios de su asistente Käthe Häusermann, quien identificó el trabajo dental, varias coronas y puentes específicos, como el de Adolf Hitler. Fritze Echtmann, técnico dental que había fabricado algunas de las prótesis, corroboró la identificación. Los soviéticos tenían la certeza dental de la muerte de Hitler ya en mayo de 1945. Pero Stalin no quería que eso se supiera. En la conferencia de Potsdam de julio de 1945, cuando Churchill y Truman le preguntaron directamente si tenía noticias sobre el paradero de Hitler, el líder soviético respondió que creía que Hitler vivía en España o en Argentina. Era desinformación deliberada. El mariscal Georgy Zhukov había declarado públicamente el 9 de junio de 1945, por orden de Stalin, que el destino de Hitler era desconocido. El 68% de los estadounidenses encuestados ese mes creía que Hitler todavía estaba vivo. En octubre de 1945, el periódico France Soir citó al embajador nazi en la Francia de Vichy, Otto Abetz, diciendo que Hitler no estaba muerto. El aparato de desinformación funcionó exactamente como Stalin había planeado. Los restos identificados fueron trasladados en secreto. Primero a un área boscosa en Magdeburgo, en la zona de ocupación soviética, donde fueron enterrados en un patio de cuartel sin marcas. Allí permanecieron hasta 1970, cuando el presidente de la KGB, Yuri Andropov, ordenó exhumarlos, quemarlos en una incineradora y dispersar las cenizas en el río Biederitz, afluente del Elba. La orden se ejecutó el 4 de abril de 1970. La razón declarada: impedir que el lugar de enterramiento se convirtiera en sitio de peregrinación neonazi. El 30 de mayo de 1946, agentes del MV habían encontrado un fragmento de cráneo en el cráter del jardín donde Hitler había sido inicialmente enterrado. El hueso parietal izquierdo con un orificio consistente con una herida de salida de proyectil. Esa pieza fue almacenada en los archivos soviéticos, catalogada erróneamente durante décadas, redescubierta en los archivos estatales de Rusia en 1993 y sometida a análisis forense en 2008 por el arqueólogo Nick Belantoni del estado de Connecticut. Su informe fue publicado en el Journal of Forensic Science en 2009 y produjo una de las revelaciones más perturbadoras del caso. El hueso era demasiado delgado para corresponder a un varón adulto. Las suturas craneales sugerían a alguien menor de 40 años y el análisis de ADN realizado en un pequeño fragmento confirmó que el cráneo era de una mujer. El impacto mediático fue enorme y avivó todas las teorías conspirativas imaginables. Pero la interpretación más probable, según el historiador Julio B. Muti en La última guarida de Hitler, 2025, y los análisis históricos posteriores, es más prosaica. Ese fragmento de cráneo perteneció a otra persona, probablemente a Eva Braun o a uno de los otros muertos del jardín de la Cancillería. La cadena de custodia soviética era tan caótica, distintos departamentos del aparato de seguridad soviético compitiendo entre sí, órdenes contradictorias, materiales mezclados, que la confusión de restos era virtualmente inevitable. En 2018, el profesor Philippe Charlier del Hospital Raymond Poincaré en Garches, Francia,
Obtuvo acceso a la mandíbula inferior conservada en los archivos rusos y la sometió a análisis forense completo, incluyendo microscopía electrónica y análisis elemental. Su informe, publicado en el European Journal of Internal Medicine, fue categórico. La morfología dental, las prótesis específicas, los tratamientos odontológicos registrados y la composición química coincidían con toda la documentación dental previa de Hitler. Entre los dientes, encontró partículas de vidrio azulado consistentes con fragmentos de cápsula de cianuro. Charlier declaró sin ambigüedad: «Los dientes son auténticos, no cabe duda. Nuestro estudio prueba que Hitler murió en 1945. Pero la cadena de custodia rota entre 1945 y 2018, con décadas de desinformación soviética deliberada, varios traslados de restos, una incineración en 1970 y un fragmento de cráneo que resultó ser de una mujer, ha dejado un espacio de ambigüedad que ningún análisis posterior ha podido cerrar del todo para el público general, y eso, en sí mismo, es parte del misterio». Los testigos presenciales en el búnker, entre ellos el SS Obersturmbannführer Otto Günsche, el Sturmbannführer Heinz Linge, la secretaria Traudl Junge y el último operador de radio, el SS Hauptsturmführer Rochus Misch, declararon de forma convergente que Hitler se pegó un disparo en la sien derecha mientras mordía una cápsula de cianuro. Pero los detalles divergen en puntos que no son menores. Günsche, que esperaba fuera de la habitación y entró al escuchar el disparo, describió a Hitler inclinado hacia adelante sobre la mesa con un agujero en la sien derecha. Linche recordó que el cuerpo estaba en una postura ligeramente diferente. La secretaria Junge no estaba presente en el momento del suicidio. Y Misch, en entrevistas concedidas hasta pocos años antes de su muerte en septiembre de 2013, declaró consistentemente que nunca escuchó ningún disparo, que solo supo de la muerte por los movimientos de las personas en el pasillo. La pistola usada fue una Walther PPK calibre 7,65 milímetros. Esa arma, que habría sido la evidencia balística central de cualquier investigación forense, nunca fue recuperada. Varios objetos del búnker desaparecieron en el caos de los días finales y en la ocupación soviética. En el sofá de la habitación de Hitler, los agentes del SMERSH encontraron una mancha de sangre que fue analizada. En 2025, ese análisis fue parte del proyecto de ADN de Turi King para Channel 4, que confirmó la presencia de material genético masculino con las características del perfil identificado en los restos dentales. Stalin, como ya se mencionó, prefería la versión del cianuro exclusivo. En la narrativa soviética oficial de 1945, Hitler había muerto envenenado, como un cobarde. Los testimonios que señalaban al disparo eran ignorados o contradechos. Los médicos forenses soviéticos que realizaron la autopsia en mayo de 1945, según el libro de Lev Besimensk, publicado en 1968 con información oficial del Kremlin, encontraron únicamente restos de cianuro y concluyeron que ambos, Hitler y Eva Braun, habían muerto envenenados. Esa versión no concordaba con lo que habían declarado una decena de testigos presenciales. El análisis de Charlier en 2018 intentó resolver la cuestión. Entre los dientes del fragmento de mandíbula, identificó partículas de vidrio azulado consistentes con la rotura de una ampolla de cianuro mordida. Eso confirmaba que la cápsula fue usada, pero los datos también eran consistentes con la combinación de cianuro y disparo simultáneo, que es la versión que la mayoría de los historiadores, incluido Ian Kershaw, consideran más probable. Hitler mordió la cápsula y al mismo tiempo accionó el gatillo de la Walther PPK, para no dejar nada al azar. En ese escenario, la causa de muerte directa habría sido la bala, con el cianuro como medida adicional de certeza, pero la bala nunca fue encontrada. Los restos del cráneo, incinerados en 1970 y dispersados en el Biederitz, ya no existen. La pistola nunca fue recuperada. El expediente soviético de la autopsia, clasificado durante décadas, contiene contradicciones internas que sus propios compiladores reconocieron. El modo exacto de muerte de Adolf Hitler, 80 años después, sigue siendo técnicamente objeto de debate entre especialistas forenses.
En 1943, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, OSS, predecesora de la CIA, encargó al psicoanalista Walter C. Langer la elaboración de un perfil psicológico de Adolf Hitler que pudiera ser útil para predecir su comportamiento y diseñar estrategias contra él. El informe resultante, titulado A Psychological Analysis of Adolf Hitler, His Life and Legend, fue completado con la colaboración de varios psicólogos especializados, incluido Henry Murray de Harvard, y clasificado hasta 1968, cuando fue publicado como libro bajo el título The Mind of Adolf Hitler. Las conclusiones del informe de Langer incluían hipótesis que han envejecido mal: que Hitler era probablemente homosexual, posiblemente impotente y coprofílico. Esas afirmaciones, formuladas sin evidencia directa y basadas en testimonios de segunda mano frecuentemente sesgados por el ánimo político del momento, fueron criticadas por la mayoría de los historiadores posteriores. Ron Rosenbaum, en su libro Explicar a Hitler, 1998, las calificó de especulación psicoanalítica sin apoyo empírico. Pero el problema no son las conclusiones específicas del informe de Langer. El problema es que, en 80 años de investigación histórica, médica y psicológica, nadie ha podido ofrecer un diagnóstico psiquiátrico de Adolf Hitler que sea simultáneamente compatible con toda la evidencia disponible y aceptado por el consenso académico. El catálogo de diagnósticos propuestos a lo largo de las décadas es extraordinario en su extensión y en sus contradicciones internas. Se ha propuesto personalidad paranoide, narcisismo maligno, trastorno esquizoide de la personalidad, esquizofrenia con paranoia y megalomanía, psicopatía histérica, trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático como consecuencia del combate en la Primera Guerra Mundial y sífilis neurológica avanzada a partir de 1942. La historiadora Deborah Hayden, en su libro Pox, Genius, Madness and the Mysteries of Syphilis, 2003, propuso que Hitler contrajo sífilis en algún momento de su juventud y que la enfermedad había progresado a neurosífilis para 1942, produciendo los berrinches paranoicos y la incapacidad progresiva para evaluar la realidad táctica que caracterizaron sus últimos años de mando. Esa hipótesis explicaría también algunos de los síntomas físicos: la debilidad, los problemas gastrointestinales, ciertos patrones de comportamiento que el Parkinson no cubre completamente. Pero no existe evidencia serológica directa de sífilis en Hitler, y la hipótesis sigue siendo especulativa. Ian Kershaw, en su monumental biografía de 2 volúmenes publicada entre 1998 y 2000, rechazó deliberadamente el enfoque psicopatológico. Su argumento es metodológico y ha tenido gran influencia. Explicar a Hitler a través de la psiquiatría individual convierte un fenómeno histórico colectivo en un problema clínico personal, y eso es una reducción que oscurece más de lo que ilumina. El Holocausto no fue posible porque Hitler estuviera loco. Fue posible porque decenas de miles de personas perfectamente funcionales desde el punto de vista psiquiátrico ejecutaron sus órdenes con eficiencia burocrática. La patología del nazismo era sistémica, no individual. Pero hay un aspecto de la psicología de Hitler que ningún enfoque histórico ha logrado explicar de forma satisfactoria: su capacidad para funcionar de manera extraordinariamente eficaz en algunos dominios mientras era simultáneamente catastrófico en otros. El mismo hombre que en 1940 concibió el plan de guerra contra Francia que humilló al ejército que había resistido 4 años en la Gran Guerra, tomó en diciembre de 1941 la decisión de declarar la guerra a Estados Unidos 4 días después de Pearl Harbor, sin ninguna obligación de hacerlo y contra toda lógica estratégica. El mismo hombre que podía retener de memoria los detalles técnicos de docenas de modelos de tanques y aviones, creyó genuinamente hasta el final que ejércitos que habían dejado de existir podían salvar Berlín. Esa coexistencia de capacidad analítica específica y colapso cognitivo global en otros dominios es lo que los psiquiatras llaman disfunción ejecutiva selectiva. Puede ser producto del Parkinson, de la adicción a múltiples sustancias, de la neurosífilis, de un trastorno de personalidad preexistente o de varias de esas condiciones superpuestas. La psiquiatría moderna no tiene un diagnóstico que integre esa combinación específica de forma coherente,
especialmente porque el sujeto lleva 80 años muerto y nunca fue sometido a evaluación clínica directa. Ángela Maria Geli Raubal nació el 4 de junio de 1908 en Linz, ciudad natal de Hitler, hija de su hermanastra Ángela. Tenía 16 años cuando comenzó a convivir con su tío. Hitler tenía 35, alrededor de 1924, primero en Múnich y luego en el apartamento del número 16 de la Prinzregentenplatz, en el centro de la ciudad, que Hitler alquiló en 1929 para acomodar a su sobrina mientras ella supuestamente estudiaba medicina en la Ludwig-Maximilians-Universität. La relación fue descrita de manera consistente por contemporáneos como tormentosa, asfixiante y marcada por los celos obsesivos de Hitler. Después de que Geli tuviera una aventura con Emil Maurice, el chofer personal de Hitler, este despidió a Maurice de inmediato. Ordenó que Geli no saliera del apartamento sin vigilancia, que alguien del partido la acompañara siempre, al cine, de compras, a cualquier lugar. Cuando ella expresó el deseo de viajar a Viena para continuar sus lecciones de canto, Hitler se lo prohibió. Otto Strasser, rival interno del ala izquierda del NSDAP y enemigo personal de Hitler, publicó años después que Geli le había confiado personalmente que Hitler le pedía que hiciera cosas simplemente repugnantes, una afirmación que los historiadores han debatido pero que Kershaw, en su biografía, calificó como consistente con los patrones de comportamiento que otras fuentes también sugieren. Fuera activamente sexual o no, el comportamiento de Hitler hacia Geli tiene todos los rasgos de una fuerte, o al menos latente, dependencia sexual. El 18 de septiembre de 1931, después de una violenta discusión en la que Hitler se negó a permitirle viajar a Viena, partió hacia Nuremberg para asistir a una reunión del partido. Al día siguiente, el 19 de septiembre de 1931, Geli fue hallada muerta en su habitación del apartamento. Tenía una herida de disparo en el pulmón. La pistola era la Walter de su tío. La carta que había empezado a escribir la noche anterior estaba sobre el escritorio, incompleta. Nadie había escuchado el disparo. La versión oficial fue suicidio. La policía de Múnich, cuyas investigaciones quedaron bajo el control del partido nazi en ascenso rápido, cerró el caso en días. No se realizó autopsia pública. Los informes policiales originales presentaron irregularidades que varios investigadores posteriores señalaron. La prensa de Múnich, que en los días siguientes caracterizó el caso como un asunto misterioso, fue silenciada por presiones que el novelista Fabiano Massimi documentó en su investigación para El Ángel de Múnich, 2020. Hermann Göring dijo en los juicios de Nuremberg que con la muerte de Geli, Hitler perdió la última gota de humanidad que le quedaba. Heinrich Hoffmann, fotógrafo personal y testigo privilegiado, afirmó que la habitación de Geli en el Berghof fue mantenida como un santuario, con flores frescas y retratos de ella, hasta el final del régimen. Eva Braun conoció a Hitler a través de Hoffmann en 1929, cuando ella tenía 17 años y trabajaba como asistente en el estudio fotográfico. Comenzó su relación oficial con Hitler pocos meses después del suicidio de Geli. En agosto de 1932, Braun intentó suicidarse disparándose en el pecho con la pistola de su padre. Sobrevivió. En mayo de 1935 hizo un segundo intento con somníferos, también fallido. La relación fue mantenida en secreto durante más de 12 años. El público alemán no supo de la existencia de Eva Braun hasta el final de la guerra. La vida sexual de Hitler dentro de esa relación es, como señaló la historiadora Heike Gortemaker en Eva Braun, Una vida con Hitler, 2010, esencialmente desconocida. En 1943, Eva fue a ver al arquitecto Albert Speer visiblemente perturbada y le dijo que Hitler le había confesado que ya no era capaz de cumplir como un hombre y le había sugerido que buscara a otro. Speer lo relató en sus memorias, publicadas en 1969. El médico Morell, por su parte, declaró a los investigadores aliados que la vida sexual de Hitler había sido normal. Pero Morell era el último hombre que diría algo diferente sobre su paciente. El informe de la OSS de 1943 afirmó que Hitler era impotente y coprofílico.
El historiador Lothar Magdan, en The Hidden Hitler, 2001, argumentó con documentación circunstancial que Hitler tuvo relaciones homosexuales durante parte de su vida, especialmente en el período de Viena y durante los primeros años del partido. Esa hipótesis fue rechazada por la mayoría de los especialistas como insuficientemente sustentada. Lo que sí está claro es que la sexualidad de Hitler fue atípica en formas que ningún análisis ha logrado definir con precisión. De las relaciones documentadas, Heli Raubal, Eva Braun, algunas infatuaciones anteriores en Múnich, emerge el patrón de un hombre incapaz de la intimidad igualitaria, que buscaba relaciones de dominio y que se relacionó sentimentalmente con mujeres que dependían de él de forma total. En diciembre de 2015, el historiador alemán Peter Fleischmann anunció haber encontrado en los archivos del Estado de Baviera un documento médico de 1923 correspondiente a un examen realizado a Hitler después del fallido putsch de la cervecería de Múnich. El documento, cuya autenticidad fue verificada por los archivistas bávaros, menciona criptorquidia del lado derecho. El testículo derecho de Hitler no había completado su descenso natural al escroto durante el desarrollo fetal. Ese mismo año, los historiadores Jonathan Mayo y Emma Craigie publicaron en Hitler's Last Day, Minute by Minute, que Hitler padecía además hipospadia peniana, una anomalía congénita en la que la uretra se abre en la parte inferior del cuerpo del pene en lugar del extremo distal. Las personas con hipospadia severa deben orinar sentadas. La condición, según Mayo y Craigie, estaba documentada en registros médicos que consultaron para su investigación, aunque no especificaron cuáles. Emma Craigie se vio forzada a dar una aclaración pública al periódico The Independent después de que los titulares enfatizaran el ángulo más sensacionalista. Señaló que los documentos confirmaban la posición anómala de la uretra, no el tamaño específico del pene. El análisis de ADN de 2025, realizado por Turi King para el documental de Channel 4, identificó en el material genético analizado una mutación en el gen PR o K2 que se asocia al síndrome de Kallmann. Esa condición, de origen genético, produce en su forma completa hipogonadismo hipogonadotrópico, función reducida de las gónadas, y puede causar precisamente el no descenso de un testículo. King declaró: "No podemos afirmar con absoluta certeza que Hitler fuera monorquídico, pero la mutación está ahí y concuerda con el rumor que ha circulado durante décadas". El rumor al que se refería King tiene una historia cultural propia. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas cantaban una marcha llamada Hitler has only got one ball, Hitler solo tiene un huevo, cuyo origen nadie ha podido rastrear con exactitud, aunque versiones populares atribuían el dato a un médico de la Cruz Roja que habría tratado a Hitler en la Primera Guerra Mundial. La conexión entre esas condiciones físicas y los patrones conductuales de Hitler, la búsqueda compulsiva de dominio, la incapacidad para la intimidad igualitaria, la violencia como expresión de poder, la compensación agresiva, pertenece al terreno de la psicología especulativa y ha sido explotada por autores de distintas tendencias. Los historiadores más rigurosos son cautelosos. La relación entre condiciones físicas y comportamiento político es compleja en cualquier persona y en el caso de Hitler está mediada por décadas de mitología y propaganda. Pero hay una dimensión del asunto que es histórica, no especulativa. Si Hitler sabía de estas condiciones, y es probable que lo supiera, dado que fue examinado médicamente en múltiples ocasiones a lo largo de su vida, esa conciencia pudo haber influido en ciertos comportamientos documentados. La ocultación sistemática de Eva Braun, la negativa a casarse durante más de una década, la relación con Heli Raubal en vez de con una mujer de su edad, el control obsesivo sobre las personas más cercanas. Nada de eso puede probarse causalmente, pero la coincidencia de factores es lo suficientemente llamativa para que los investigadores sigan haciendo la pregunta. A partir de aproximadamente 1937, con excepciones documentadas, Adolf Hitler eliminó la carne de su dieta y adoptó la abstinencia de alcohol y tabaco como hábitos declarados.
La propaganda nazi construyó sobre esa imagen un relato de pureza y ascetismo que la revista Nuevo Pensamiento resumió así en un artículo de 1938. ¿Sabes que tu Führer es un vegetariano y que no come carne debido a su actitud general respecto a la vida y su amor por el mundo animal? La imagen pública era la de un hombre que se había elevado por encima de las necesidades materiales ordinarias. La realidad era más compleja y más humana, y está documentada por múltiples fuentes. La cocinera Dione Lucas, que sirvió a Hitler en varias ocasiones antes de la guerra, afirmó en sus memorias que su plato favorito era la paloma rellena. Los libros de cocina del Berghof, la residencia alpina de Hitler cerca de Berchtesgaden, registran pedidos de Leberknödel, las albóndigas de hígado de ternera de la cocina bávara. Heinrich Hoffmann, su fotógrafo personal y amigo de décadas, describió que Hitler comía esas croquetas siempre que se las preparara él. Y varios testimonios del círculo íntimo refieren que en las noches de insomnio, que eran frecuentes, Hitler recorría la despensa del búnker o de la Cancillería buscando dulces, tarta de manzana con nueces y pasas o golosinas que acumulaba discretamente. El vegetarianismo de Hitler, por tanto, era inconsistente con los hechos. El historiador Ian Kershaw, en su biografía, lo calificó de extraño e informal. Pero el misterio real no es la inconsistencia dietética, sino la causa médica del vegetarianismo tardío. El historiador y médico Henrik Eberle, junto al profesor Joachim Neumann, en su libro ¿War Hitler krank? ¿Estuvo Hitler enfermo?, documentaron que Hitler sufría trastornos intestinales graves y recurrentes que se agravaron progresivamente desde 1936. Flatulencia extrema, cólicos abdominales severos, episodios de diarrea y estreñimiento alternados que a veces lo incapacitaban durante horas. Morell trató esos trastornos con una combinación de extractos intestinales preparados de bacterias, atropina, un compuesto anticolinérgico que en dosis excesivas es tóxico y varios remedios propietarios cuyos ingredientes nunca fueron completamente identificados. ¿Por qué desarrolló Hitler esos trastornos digestivos tan severos? Las hipótesis documentadas incluyen estrés crónico extremo, el daño acumulado por la medicación de Morell durante años. Varios de los compuestos administrados tienen efectos adversos gastrointestinales conocidos. La posible progresión de la enfermedad de Parkinson, que afecta el sistema nervioso autónomo incluyendo la motilidad intestinal, y la neurosífilis que Deborah Hayden propuso. El biógrafo alemán Joachim Fest señaló que Hitler describía su propio cuerpo con repugnancia creciente durante los últimos años, como si sintiera que lo traicionaba. Hay un dato que el análisis dietético de los libros del Berghof y el Führerbunker revela de manera indirecta. En los últimos meses de vida de Hitler, su dieta se redujo a caldo de verduras, pequeñas porciones de espagueti y ocasionalmente té. Un hombre que en 1939 podía comer una cena completa de varias horas con sus invitados en la Cancillería, en 1945 apenas ingería suficiente para mantenerse en pie. Esa progresión física, combinada con la medicación de Morell y la posible enfermedad de Parkinson, dibuja el retrato de un organismo en colapso acelerado que ningún médico de la época pudo, o quiso, abordar con honestidad diagnóstica. La mañana del 19 de septiembre de 1931, cuando los empleados del apartamento del número 16 de la Prinzregentenplatz en Múnich forzaron la puerta de la habitación de Geli Raubal porque nadie había respondido a los llamados, encontraron a la joven de 23 años tendida en el suelo. Tenía una herida de disparo en el pulmón. La pistola Walter G-35 de su tío Adolf Hitler estaba a su lado. Sobre el escritorio, una carta interrumpida dirigida a una amiga en Viena que nunca fue terminada. Nadie en el apartamento había escuchado el disparo. La policía de Múnich fue convocada. El caso fue declarado suicidio. No se realizó autopsia completa con las garantías de una investigación independiente. Los informes policiales que existían fueron parcialmente alterados o suprimidos, según investigaciones posteriores recogidas por el novelista Fabiano Massimi en su exhaustiva documentación para El Ángel de Múnich 2020.
El partido nazi, que en 1931 estaba en ascenso acelerado y necesitaba proteger a su líder de cualquier escándalo que pudiera comprometerlo, movilizó sus influencias sobre la prensa y la policía bávara para cerrar el asunto rápidamente. Hay datos que los historiadores han identificado como anómalos. El primero, Hitler estaba camino a Nuremberg cuando Heli murió. Fue interceptado y volvió a Múnich. En las horas anteriores a su partida, habían tenido una discusión violenta sobre el viaje de Heli a Viena. El segundo, la carta interrumpida en el escritorio. Una persona que planea suicidarse generalmente no deja una carta a medias dirigida a una amiga sobre un asunto cotidiano. El tercero, la posición del disparo, en el pulmón, no en la cabeza, es inusual para un suicidio. El cuarto, la nariz de Heli mostraba, según algunos relatos no verificados, indicios de haber recibido un golpe. Ese dato, si fuera exacto, implicaría violencia física antes del disparo. Pero no existe la autopsia original para confirmarlo o refutarlo. La versión de Otto Strasser, publicada en sus memorias y recogida por varios biógrafos de Hitler, afirma que Heli le había confiado, poco antes de su muerte, que quería alejarse de Hitler definitivamente, que ya no podía soportar los celos obsesivos, el confinamiento, las exigencias. Si eso es cierto, y Strasser era un enemigo político de Hitler con razones propias para la exageración, la discusión del 18 de septiembre pudo haber sido más explosiva de lo que la versión oficial reconoce. Lo que sí está documentado de forma consistente es el efecto de la muerte de Heli sobre Hitler. Durante días fue incapaz de funcionar. Sus asistentes temieron que se suicidara también. La habitación de Heli en el Berghof fue conservada exactamente como ella la había dejado, con sus pertenencias intactas, flores frescas y retratos, hasta el final del régimen en 1945. Hitler mandó colgar retratos de Heli tanto en su apartamento de Múnich como en su despacho de la Cancillería en Berlín. Afirmó en varias ocasiones a personas de su círculo más íntimo que Heli había sido la única mujer que había amado en su vida. Para la policía de Múnich en 1931 el caso fue suicidio. Para la mayoría de los historiadores también, aunque con reservas sobre las circunstancias exactas. Para algunos investigadores, que incluyen a Fabiano Massimi y a varios autores que han revisado los archivos disponibles, la evidencia es suficientemente anómala para mantener abierta la pregunta. La documentación completa nunca estuvo disponible, nunca lo estará. Y eso convierte a la muerte de Heli Raubal en uno de los misterios más personales y más oscuros de la vida de Hitler. Alois Hitler murió el 3 de enero de 1903 en Leonding, cerca de Linz, de un ataque al corazón mientras tomaba su café matutino en una taberna local. Adolf tenía 13 años. La noticia llegó a la escuela durante la mañana. El padre tenía 65 años y había sido inspector de aduanas en Braunau am Inn, luego en Linz y en otros destinos a lo largo de su carrera. Era conocido en los círculos locales por su temperamento fuerte, su ambición social y su amor por los perros y las abejas. También por la distancia emocional con sus hijos y, según varios testimonios recogidos por biógrafos, por los castigos físicos. En Mein Kampf, Hitler describió a su padre con una mezcla extraña de distancia burocrática y respeto formal. Relata las discusiones sobre su vocación artística. El padre quería que siguiera una carrera de funcionario, como él, sin mencionar afecto en ninguna dirección. Describe cómo suspendió deliberadamente todas las asignaturas excepto dibujo para forzar la mano de su padre, y cómo Alois se negó igualmente a ceder. El tono es el de una rivalidad de voluntades, no el de una relación emocional. La palabra amor no aparece en relación con el padre. El historiador John Toland, en su extensa biografía Adolf Hitler, 1976, recogió testimonios de vecinos de Haffeld y Leonding que recordaban haber escuchado gritos del niño Adolf durante palizas. La psicóloga Alice Miller, en Por tu propio bien, Raíces de la violencia en la educación del niño, 1980, utilizó el caso de Hitler como ejemplo central de lo que ella llamaba pedagogía venenosa. El patrón de educación autoritaria y humillante que produce en el niño, según su teoría, una estructura psicológica de autoritarismo que se reproduce en la edad adulta.
El argumento de Miller, aunque influente en psicología popular, fue criticado por los historiadores como simplificador y como tendente a reducir fenómenos históricos complejos a traumas individuales. Lo que hace a este misterio específico es que los testimonios sobre la relación entre Alois y Adolf Hitler son casi todos de segunda mano, recordados por personas que en la época eran niños o muy jóvenes y recogidos décadas después de los hechos. El propio Hitler nunca habló públicamente de su padre con la franqueza emocional necesaria para entender lo que ocurrió entre ellos. Y los documentos de la vida familiar en Hafeld, en Passau, en Lambach y en Leonding son fragmentarios. Un dato menor pero significativo: cuando Alois Hitler murió, Adolf no mostró el duelo que se esperaría. Varios testimonios de la época señalan que la madre fue quien quebró en llanto, mientras el hijo mayor se mantuvo imperturbable. Años después, en conversaciones privadas, recogidas por las secretarias y colaboradores, Hitler habló de su madre con un afecto que no aparece en ninguna referencia a su padre. La influencia formativa de Alois Hitler en la psicología de quien se convertiría en Adolf Hitler es, paradójicamente, el capítulo más oscuro de una biografía que tiene demasiados capítulos oscuros. Adolf Hitler nació en una familia católica practicante en Braunau am Inn, ciudad de Linn en la frontera austro-bávara, el 20 de abril de 1889. Fue bautizado el día siguiente. De joven fue monaguillo en la abadía benedictina de Lambach. En Mein Kampf usó la expresión «la providencia» con una frecuencia que sus biógrafos han analizado en detalle. Aparece más de 40 veces en el texto, siempre como una fuerza que lo había elegido, que lo guiaba, que lo protegía. En sus discursos públicos el tono era consistentemente mesiánico. En el discurso del 30 de enero de 1939, en el Reichstag, habló del nazismo como el cumplimiento de un designio histórico que trascendía a los hombres individuales. Pero en privado, según las conversaciones de sobremesa, dictadas por el propio Hitler a Martin Bormann, entre julio de 1941 y noviembre de 1944, durante las comidas en el cuartel general de la Guarida del Lobo y otros emplazamientos, el tono era radicalmente diferente. Hitler calificó al catolicismo de «el mayor engaño de la historia» y predijo que después de la guerra el Tercer Reich terminaría con la influencia de la Iglesia en Alemania. Describió el cristianismo como un instrumento de debilitamiento racial, una imposición oriental sobre el espíritu germánico. Habló del Papa con un desprecio que contrastaba violentamente con el lenguaje público de los concordatos diplomáticos. ¿Qué creía Hitler entonces, si no era el catolicismo que profesaba públicamente? La respuesta no es simple y probablemente no hay una única respuesta. Hitler era un apasionado lector de teorías raciales pseudocientíficas. Conoció y asimiló las ideas de Houston Stewart Chamberlain, cuya obra Los fundamentos del siglo XIX, 1899, argumentaba la superioridad racial aria desde un aparato pseudohistórico impresionante, y de Arthur de Gobineau. Esas lecturas, combinadas con el ambiente cultural vienés de principios del siglo XX, saturado de ocultismo, esoterismo y teorías sobre razas perdidas, formaron su visión del mundo en una fase temprana. La vinculación del nazismo con sociedades esotéricas es un hecho histórico parcial. La Sociedad Thule, fundada en Múnich en 1918 por Rudolf von Sebottendorf, creía en el origen ártico de la raza germánica y practicaba rituales de inspiración nórdica. Varios de sus miembros fundaron el Partido Obrero Alemán, del que nació el NSDAP. Anton Drexler, Rudolf Hess y Alfred Rosenberg fueron miembros de la Thule. Pero Hitler nunca fue miembro de la Sociedad Thule y una vez en el poder la prohibió. En una de sus declaraciones, recogidas por varios testigos, dijo explícitamente: «Ya he prohibido todas estas tonterías firmemente varias veces. Todas estas historias de los lugares de zinc, de los solsticios, de la serpiente de Midgard». La desconfianza era real. El que sí era el verdadero apasionado del esoterismo dentro de la cúpula nazi era Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Himmler fundó en 1935 la Ahnenerbe, herencia de los antepasados,
una organización con 43 departamentos diferentes dedicados al estudio del folclore germánico, la prehistoria aria, las runas y el ocultismo. Financió a Otto Rahn en sus expediciones a los Pirineos buscando el Santo Grial entre las ruinas de los cátaros en Montsegur. Ordenó la expedición científica al Tíbet del biólogo Ernst Schäfer entre abril de 1938 y mayo de 1939, que regresó con un mandala, kalachakra y un pergamino en el que el Consejo de Regencia tibetano reconocía a Hitler como jefe de los arios. Requisó el castillo de Wewelsburg en Büren, Westfalia, para convertirlo en el centro ceremonial de las SS, con una sala de reuniones donde 12 caballeros de las SS se sentaban en torno a una mesa redonda de roble. Hitler toleraba todo eso, lo utilizaba cuando era políticamente conveniente, pero no lo compartía. Su visión del mundo era una mezcla de darwinismo social aplicado a las razas, voluntarismo político llevado a sus extremos lógicos y una creencia en sí mismo, en su propio genio histórico, en su propia misión, que trascendía cualquier sistema de creencias externo. Eso era su religión, él mismo. Y la única cuestión que la psicología no ha resuelto es si esa creencia fue sincera o instrumental.